Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y entonces entramos en la palabra de Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no lo haber alcanzado o no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos en él y aquellos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oremos al Señor. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Te pido, Señor, misericordia y perdón por nuestras fallas, errores y pecados. Que tu Espíritu, Señor, venga sobre nosotros y ministre tu poderosa palabra. Que no tengamos espíritu de desobediencia como algunos de los que atravesaron el desierto y por ahí terminaron muertos sin concluir y llegar al otro lado para la bendición del reposo. Dios querido, habla en nuestro corazón, nos enseña a través de ese texto que tú has inspirado y nos ha regalado como revelación de tu poderosa palabra. Habla en nuestro corazón, únicamente se oiga la voz del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos. Iglesia de Jesús. Aleluya. Ese texto es maravilloso. Nos muestra dos imágenes, dos figuras del Antiguo Testamento, es decir, dos figuras veterotestamentarias acerca del reposo de Dios. ¿Qué significa reposo de Dios? Si usted nota bien en el texto, usted va a ver que siempre Dios está hablando, no entrarán o entrarán en mi reposo. Dios no está diciendo que usted va a entrar en su reposo, el reposo tuyo o mío, sino que está diciendo que usted va a entrar en reposo de Él. Él dice, no entrarán en mi reposo. Y aquellos que entran, entrarán en el reposo de Dios. Así que el reposo prometido al pueblo de Dios es el reposo de Dios, no el nuestro. Muchas veces nosotros luchamos, laboramos y somos creyentes y queremos pelear en la fe a ver si logramos llegar a nuestro reposo. Así como mucha gente está tratando de caminar en la fe como queriendo traer Dios para su camino. No, ni el reposo es nuestro, ni el camino es nuestro. Nosotros somos los que tenemos que aderezarnos al camino de Dios, no traer Dios para que se acomode Dios a nuestro camino, sino que nosotros tenemos que acomodarnos al camino de Él. ¿No es cierto? Y en resultado de eso, vamos a poder entrar en el reposo de Él.
porque el camino de Él conduce a la vida que es el reposo de Dios mismo. Entonces acá nos muestra dos figuras muy importantes. La primera figura es esta de la tierra prometida. Esta figura de decir que la gente de Israel, que trae desde Génesis, desde Éxodo, ahí toda la historia del pueblo de Israel, con su esclavitud en el Egipto, con la liberación de Dios a través de los milagros, a través de la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, ya representando la sangre del cordero inmaculado, mudo de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. Entonces, esa figura ya de esa sangre en los dinteles, para librar la gente del ángel de la muerte que mataría al primogénito de toda la familia que estuviera en desobediencia, entre comillas, porque la familia que estuviera sin la marca de Dios en él, es decir, los incircuncisos, todos que no eran pueblo de Israel, iban a ser visitados por el ángel de la muerte que iba a llevar a su primogénito. Imagina que tenemos acá, Gabriel, ¿es tu primogénito? No, es el primogénito, ¿no es cierto? Tenés una otra chica, niña, pero es el primogénito. Imagina que el ángel del Señor fuera a pasar. ¿Por qué ponemos eso como un ejemplo más presencial? Porque a veces imaginamos de forma una película, como tan lejos de nosotros. No. Ojo que el ejemplo tiene que estar cerca de nosotros. Es lo que trata de hacer el autor de Hebreos, diciendo, mira, ustedes se acuerdan de aquella gente que salió del desierto y provocaron a Dios a la ira en desobediencia e incredulidad. Que no hagamos de esa manera. De la misma forma, el ángel que entró, imagine Gabriel, si Dios viene a ti el día de ayer, y dice, si usted no pinta acá tu dintel con una sangre de un cordero, va a ser visitado por el ángel de la muerte y tu hijo se va a llevar el ángel. Vas a morir, va a morir. Cuando miramos el ejemplo así un poquito más cerca de nosotros, parece que el choque nos da más fuerte, ¿no? Nos da un calafrío, les dice, wow, mi hijito, no, Señor. Pero fue eso que pasó en el Egipto. Dios así levanta a los ángeles de muerte y sale por todas las casas de los egipcios matando a cada primogénito, pero libera al pueblo de Dios, aquel que tiene la marca en su dintel, lo que es la sangre del cordero que el ángel pasaba y veía que tiene pacto con Dios, ese tiene la sangre del cordero sobre su vida y el ángel de la muerte no le tocaba. Esa figura de liberación hace con que Moisés saque al pueblo del Egipto y de la esclavitud no se mete directamente a la tierra prometida, sino que se mete al desierto. Cuando Dios saca a una persona de la esclavitud del pecado, no se lo lleva directamente al descanso, al reposo, sino que se lo mete al desierto. Si usted mira esa figura mostrándonos toda la redención de Cristo, es una forma de entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya entramos en el reposo, como nos dice el versículo 3, pero todavía no hemos efectivamente tomado pose del reposo, pisado en la tierra prometida. Cuando Dios pone el pueblo en el desierto y les garantiza el entrar en la tierra prometida, garantiza a su pueblo, al pueblo de Dios, pero en medio del pueblo de Dios hay toda una generación rebelde, una generación egoísta,
que no piensa en la voluntad de Dios, sino que piensa únicamente en sus mismas voluntades y satisfacción de sus mismos caprichos. Ay, hoy no tiene carne. Moisés es el profeta de Dios, tiene que darnos cuenta de carne. Hoy no tenemos agua, usted tiene que darnos cuenta. No, hoy no tenemos una condimentación, un ajito, una cebollita, algo rico que nos hace oler una comida fresquita y rica. Si usted dice que es el nombre de Dios, anda, provee eso para nosotros. Pero no únicamente ofendía al hombre de Dios, sino que ofendía al Dios mismo, diciendo: nos sacaste del Egipto para matarnos de hambre en este desierto. El propio Dios blasfemaba. Y ojo, hermanos, si hoy en día en la iglesia no vemos personas que están haciendo lo mismo, porque eso es simbólico, eso es representativo. Toda esa historia del pueblo de Israel, toda esa tierra de Canaán, que es la primera figura que él muestra acá, que yo quiero mostrarte dos figuras, después vamos al Nuevo Testamento, dos figuras antiguo testamentarias, es decir, veterotestamentarias del Viejo Testamento, que es primero la tierra de Canaán, la tierra prometida. Cuando el autor de Hebreos empieza a hablar que este pueblo dejó de entrar en el reposo, como está escrito en versículo 3, que dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa es la primera figura. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué reposo se trata ese texto? Se trata de la tierra de Canaán, aquellos que llevaron Dios a la ira en el día de la provocación, como vemos en el capítulo 3, versículo 8. Cuando oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Segunda imagen que nos muestra ese texto es la imagen del reposo del Señor en el día séptimo. Cuando Dios descansó el séptimo día, el versículo 3 mismo, y entrando el versículo 4, dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Mira qué cosa. Acá el autor está vinculando las dos figuras como si fuera una sola. Está vinculando la figura del reposo, que sería la tierra de Canaán prometida al pueblo de Israel cuando salió del Egipto y cruzó el desierto. Y ahí blasfemaron y murmuraron y rezongaron, y Dios destruye toda esta generación para entrar su pueblo en una nueva generación que aprendió a la obediencia. Y ese reposo es la tierra de Canaán, que es un símbolo de lo que iba a venir. Pero el autor, el apóstol acá también, versículo 4 dice: y él siguió hablando. Mira, porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día. ¿Por qué vincula acá con el séptimo día? ¿No es cierto? ¿Qué reposo es ese? Aquel que Dios ordenó allá en Génesis. Que Dios termina su obra en 6 días. Y en el séptimo descansa de toda su obra. Eso nos habla de nuestro descanso en el Señor. Está vinculando el descanso del pueblo de Dios con el descanso del mismo Dios. ¿Se dieron cuenta? Y mezcla. Y el versículo 5 dice otra vez: no entrarán en mi reposo. En el reposo del Señor. ¿Quiénes? Estos que atravesaron murmurando en el desierto. ¿Y qué reposo es este? Tanto este reposo de la tierra de Canaán ya simbolizaba el descanso de Dios de Génesis, como los dos símbolos antiguo testamentario está apuntando hacia el descanso futuro neotestamentario del Nuevo Testamento allá en Jesucristo. Pero vamos a caminar de a poquito. Si usted mira Salmo 95, usted va a ver claramente que Salmo 95 es una confirmación de que el reposo no era únicamente la entrada en la tierra de Canaán,
David escribe el Salmo 95 y dice que la promesa del reposo aún está para cumplirse a sus lectores. El lector del Salmo 95 va a entender que hay todavía una promesa. Y es lo que nos dice también el libro de Hebreo. Pero vamos a leer primeramente Salmo 95. Aleluya. Mi Biblia tomó un chaparrón de agua, está difícil de manejarla. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyos son también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá. Son los dos nombres que fueron puestos como rebelión y día en donde el pueblo trajo desobediencia a Moisés y a Dios mismo. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Acá está diciendo claramente, versículo 7 y 8, el autor de Salmo, que es David, está diciendo: por tanto, si hoy, aún hoy, oyere la voz del Espíritu Santo, esta promesa de entrar en el reposo de Dios está válida. Acá David tiene conciencia de que esta promesa de entrar en el reposo no se trataba únicamente de cuando Josué introdujo la gente en la tierra de Canaán. No estaba totalmente cumplida. El reposo no era únicamente terrenal, como hasta el día de hoy el pueblo judío espera recompensas de Dios únicamente y estrictamente terrenal. Si ellos conquistan la tierra, si ellos tienen riqueza, si ellos tienen abundancia de plata, de recursos, para el judío está él cumpliendo todos los propósitos que Dios tenía para ellos. Pero si ellos mismos observaran bien el Antiguo Testamento, como por ejemplo ese texto de David que está diciendo el reposo no era únicamente este, ¿de dónde sacó el autor de Hebreos este versículo que vamos a leer ahora? Ese versículo que ya le hemos leído, pero les quiero mostrar el versículo 8. ¿De dónde sacó este versículo? ¿De dónde sacó esta conclusión? Del mismo Salmo 95. Mira lo que dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después en otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, si fuera todo el reposo del pueblo de Dios, aquella entrada en Canaán, a través de manos de Josué, porque Moisés ya había muerto, entonces nunca más en la escritura se repetiría que Dios tiene promesa para entrar en un reposo, porque el reposo ya había sucedido. La entrada en el reposo ya se había cumplido. Pero la Biblia y la escritura sigue reafirmando que hay todavía un reposo, Y el autor de Hebreos, leyendo el Salmo 95, concluye que David es usado por Dios para decir: todavía hay un reposo. El reposo simbólico fue la entrada en la tierra de Canaán, pero ese no es el último reposo de Dios para su pueblo. No se termina acá en la tierra. Cuando Dios descansa en el día séptimo, Dios está creando un patrón de vida para todo el mundo. 6 días trabajarás, 1 día descansarás. Al crear ese patrón, nos va enseñando que hay
trabajo y descanso. Cuando Dios descansa este día séptimo, está descansando después de haber terminado toda su obra perfecta. Y dice el texto de Génesis que vio Dios que era muy, muy bueno. No había fallas, no había error, perfección plena. Esto señala hacia nuestra vida. Salimos del Egipto, estamos en trabajo a la mitad del desierto o por terminar de llegar ahí a la ola del desierto. Estamos en esta lucha. Hasta que sea perfecta la obra, no la habremos terminado. No podremos entrar en el reposo del Señor. Cuando nosotros entraremos en el reposo del Señor, cuando las obras que Dios quiere hacer y cumplir en nuestra vida, en la vida de su pueblo, esté completada y esté perfecta. Por eso toda la epístola de Hebreos viene hablando quién es el autor de la perfección de todas nuestras obras. ¿Quién es el que nos hace perfecto? ¿Quién obra en nosotros para que podamos ser dignos de entrar en el reposo del Señor? ¿Quién es el verdadero descanso de Dios para nosotros? Al ver esas dos figuras, entrar en el reposo de Dios como una figura del Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel entrando en el desierto, y cómo Dios traza la historia y diseña la historia para enseñarnos, ¿no es cierto? Para ayudarnos a entender. Es como que Dios nos está haciendo dibujitos. Para un cachito que te voy a enseñar con dibujos, ya que usted tardo de aprender con palabras, tardo de creer, te voy a diseñar. Acá está la historita. ¿Viste cuando yo saqué el pueblo allá del desierto? Así siempre Dios nos hace con dibujos. ¿No es cierto? Vamos recordando la historia y Dios viene mostrándonos. Cuando yo saqué el pueblo de Egipto, de la esclavitud, atravesar el desierto, así es tu vida. Creíste allá en la cruz, en la sangre del Cordero. Está ahora caminando en el camino de la santificación para llegar a la perfección. Sed santos porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. ¿No es así? Sed perfectos, dijo Jesús a sus discípulos, como perfecto es vuestro Padre que está en el cielo. Sin la perfección, nadie puede llegar a Dios. Sin la santificación, Hebreo va a decir más adelante, nadie verá el Señor. Entonces, ¿ustedes se recuerdan la historita? Si acuerda bien, ahí está el dibujito en un pantallazo. Saqué el pueblo de la esclavitud, así como hice contigo. Los metí en el desierto para que sean probados y aprobados. Muchos cayeron, sino la mayoría, casi todos, que es diferente, mayoría y casi todos es diferente. Casi todos cayeron en el desierto. Y ahora tienen la promesa de entrada en la tierra prometida, es decir, en la Canaán celestial, es decir, en el reposo de Dios, conforme el patrón que Él ha creado allá en el Edén. Estamos en medio al laburo, al trabajo, hermanos. Trabajando. Las obras que estamos haciendo, y ya voy a hablar un poquito de obras. Las obras que estamos haciendo tienen que ser perfectas. Qué cosa tremenda. Mientras no sea perfecta la obra, no podemos entrar en descanso. Hay que perfeccionarla. Ahí vemos quién nos perfecciona allá en Efesios. Él usa pastores, apóstolos, profetas, evangelistas y maestros
para perfeccionamiento del pueblo de Dios, para perfeccionar el pueblo de Dios. El mismo Cristo ha edificado su iglesia, ha puesto los fundamentos, ha puesto sus hombres de Dios y mujeres de Dios para ayudar a la iglesia a estar siempre siendo perfeccionada, pero es Él mismo quien perfecciona a todos nosotros. ¿De qué forma podemos ser salvados entonces sin obras? ¿Es por obras o es por gracia que somos salvados, pastor? Ya que estamos a la mitad de la obra, o no sé, en el comienzo o en el fin. Yo creo que estamos ahí faltando, no sé, 2 pasos para cruzar, pisar la última arena del desierto. Y ya vamos a estar pisando en tierra firme lo que es el reposo del Señor, el descanso del Señor, la tierra prometida, la Canaán celestial. Pero todavía estamos laborando. Y estamos mirando y quedó un pelito allá mal. Tenemos que volver y arreglar. Hablando así de forma pintoresca. Pero, ¿cómo podemos entonces ser salvados si no somos salvados por obras? ¿De qué obra se trata? ¿Cómo es eso? Hermanos, entienda una cosa. Todos nosotros somos salvados por obras. Somos salvados por obras de otro, no nuestra, de Cristo. La obra que nos salva es perfecta, es la obra de Cristo. Pero, ¿por qué debemos esforzarnos? Este esfuerzo, este actuar en obediencia, este trabajar para Dios, este ser fiel, este mantenerse fiel, este reflejar carácter y gloria de Cristo, esto también son obras de Dios reflejada en nosotros. ¿Qué obras? ¿De qué forma, pastor? No estoy entendiendo. Sí, es por gracia que somos salvados. Escuche una cosa. Cada salvado tiene que esforzarse y actuarse con obras perfectas para Dios. No para ser salvado, sino porque es salvado. Las obras del salvo no lo salva porque ya es salvado. Las obras de quien no es salvado jamás podrá hacerlo salvo. Ahora, todo salvado tiene su conciencia, la deuda que tiene en su corazón de gratitud y de amor para con quien le salvó. Entonces, nuestro esfuerzo para hacer la voluntad de Dios y para negar nuestra misma voluntad, para luchar en favor de aquel que nos ha salvado, es mucho más fuerte, mucho más pesado todavía que aquel que nunca fue salvo y que piensa que por sus obras será. Nosotros somos muy más deudores que ellos. Si hay alguien que está buscando su salvación a través de sus obras, jamás la alcanzará. Y por más fuerza que ponga, más peso que ponga en su trabajo, lo nuestro sigue siendo más pesado. ¿Por qué, pastor? Porque ellos están intentando salvarse a sí mismos y no van a lograr, infelizmente. Pero nosotros ya lo tenemos, ya somos deudores, es decir, ya lo ganamos, ya tenemos la salvación, ya la tenemos, le estamos haciendo como gratitud y como obedientes que somos. Por eso no piense que la obra que está sobre tus hombros para hacerla es más liviana que el que nunca fue salvado, hermano. No, al contrario. Al contrario. Porque estas obras, lo que se transforma en obras, son los frutos del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. Los frutos del Espíritu, cuando están actuando en nosotros, paz, longanimidad, benignidad, bondad, templanza, dominio propio,
amor, alegría. Todos esos frutos actuando en nosotros genera paz, genera obras, engendra obras, entrega obras. Y esas obras ya están preparadas para los hijos de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Que están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Debemos caminar en buenas obras que están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si no, abra Efesios 2, capítulo 10 y va a encontrar. Estas obras maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, los cristianos, los salvados, los creyentes, los que creyeron, son reflejadas a través de los frutos del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. Y sin ellas, no tenemos ninguna evidencia de que fuimos salvados. Entonces, las obras no son la causa de nuestra salvación, son la consecuencia, son el resultado, son la evidencia de un salvo. Yo esfuérzome y hago obras para Dios, trato de obedecerle, si no, no soy su amigo. Dice, los que son mis amigos obedecen lo que yo les mando. Yo trato de serle fiel, si no, no soy obediente. Dice 1 de Juan, aquel que dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos es mentiroso. Yo trato de serle fiel, de amarlo, de ser uno con él, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Así que esa evidencia de salvación son las obras. Toda la epístola de Santiago nos muestra eso. Dice, la fe sin obras es muerta, no existe. Usted dice que es creyente, muéstrame tus obras. ¿Dónde está la evidencia? Mostrame la evidencia de que soy salvo. Las obras son la evidencia, son la consecuencia del salvo, no son la causa. No es por causa de las obras que soy salvado, sino que yo soy salvado, por eso hago obras. Amén. Entonces es una evidencia. Yo no tengo otra manera de saber que vos sos cristiano, de que sos un salvado, si usted no ama a Dios sobre todas las cosas, si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra evidencia visible. Las obras son la evidencia visible de que una persona realmente fue salvada. Amén. Si usted mirar conmigo Apocalipsis 14, versículo 13, que habla muy claro de esto, dice así, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Qué obras? Si no somos salvados por obra, pastor. ¿Están entendiendo qué clase de obras son estas? Si usted abre Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 adelante, Juan dice, yo vi un gran trono blanco y lo que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron tierra y cielo. Y llamó a su presencia todos los muertos, los grandes y pequeños, y vinieron todos los muertos, y dio el mar en los muertos que en él estaban, dio Hades en los muertos que en él había, y dio el infierno y la muerte, los muertos que en él habían. Y todos fueron juzgados según sus obras, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados por las obras que estaban escritas en estos libros. Y también había un otro libro, el libro de la vida. Y todo aquel que no traía su nombre escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Usted será juzgado por las obras. Ahora, no será por tus obras que serás salvado. Será por las obras de Cristo. Tus obras y tu esfuerzo es una deuda
que usted tiene con Dios. Solamente es posible cumplir con estas obras el que tiene los frutos del Espíritu en su corazón. Porque las buenas obras no son contaminadas con nuestro egocentrismo. Si yo hago una campaña o una obra maravillosa, que sea una fundación para regalar cosas a gente de más necesidad y todo esto, estoy mirando por de atrás un pantallazo político que yo quiero estar bien con la gente, está interesada esta obra. Ya ha perdido el título de buena que la acompaña. Se vuelve una mala obra. Por eso digo, el ser humano no puede perfeccionar su obra, porque toda obra humana es interesada. Únicamente Cristo puede perfeccionar estas obras en mí. ¿Cómo, pastor? ¿De qué manera? Cuando yo hago alguna buena obra por otro, únicamente interesado en que Él esté bien. Porque lo amo como a mí mismo. Si me faltan esos principios, no logro hacer. Yo no lo hago por vos, yo hago por mí mismo. Porque busco algo de recompensa, aunque sea de Dios. Está contaminada. Dios te va a dar una bendición. Dios te va a recompensar por serle fiel. Pero no le sea fiel buscando la recompensa. Porque está contaminando las obras con tu egocentrismo. Es inevitable que venga la recompensa. Va a venir la recompensa, pero no lo haga interesado en mí. Porque la hora de la recompensa lo administra el Señor. Si es ahora, o 10 años, o en ese mismo segundo, o 5 minutos antes de morir, usted no la controla, no sabe. Y los que hacen buscando, esperando una recompensa, buscando algo en cambio, van a estar como la gente del Egipto, rezongando en contra de Dios, diciendo, para un cachito, ya hace 2 horas que yo hice la oración, esta no me contestó Dios todavía. Hace ya 5 meses que soy cristiano. ¿Dónde está la bendición? Yo veo pruebas, yo veo desierto, yo veo tentación, probación. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué pasa con esa clase de gente que hace la cosa interesada en una recompensa? Empieza a murmurar de Dios, a rezongar y desiste la caminada. La verdad es como ese pueblo de Israel que no nacieron de nuevo. No entraron en su reposo, no porque perdieron la salvación, nunca la tuvieron. La verdadera salvación no se pierde. La que se pierde no es verdadera. Nunca entraron. Porque nunca recibieron. Mira lo que dice el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cómo a quién? Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de ¿qué? De fe. Esa gente oyó la palabra. Estaba en medio de la iglesia. Estaba con el pueblo, la congregación de Israel. Estaban todos juntos. ¿Qué palabra? La misma buena nueva. Y acá el autor de Hebreos nos hace saber, nos hace enterar que ese evangelio que está siendo predicado a nosotros hoy, en el tiempo del autor, cuando escribía, era el mismo que fue predicado al pueblo de Israel en el desierto. Mira qué cosa fantástica. Es un evangelio solo. El mismo evangelio. Liberación del Egipto por la sangre del Cordero. Primogénito. Desierto. Probación. Tentación. Reposo. El mismo evangelio que está siendo predicado hoy, que fue predicado por Jesucristo. Liberación del pecado. Sangre del Cordero. Él se hizo primogénito de los muertos. Trajo para nosotros un desierto, pero ya voy a decir de qué forma debemos atravesar ese desierto, de acuerdo con Pablo dice en 2 Corintios, ya vamos a leer el texto. Y nos introdujo
a la tierra prometida, al reposo del Señor. Y vemos ese reposo de tres formas, tanto pasado como presente como futuro. Mira conmigo el versículo 1. Te voy a mostrar cómo nos figura en el pasado ese reposo. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. El autor de Hebreo está diciendo, la promesa sigue. Todavía permanece la misma promesa aquella. ¿De qué? De entrar en el reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está diciendo, parece que algunos de ustedes, algunos de vosotros que están ahí en la iglesia, tienen la promesa de Dios puesta, pero están igualitos a aquellos que nunca alcanzaron. Es la cizaña en medio del trigo. No la han alcanzado. Es decir, en el pasado, cuando se debía creer, no creyó. Acá está. Haberlo alcanzado. Parece no haberlo alcanzado. Parece que algunos de la primera audiencia de Hebreos no daba seña que había nacido de nuevo. No había evidencia de haber alcanzado el reposo. Es decir, ya sucedió a que creyó. Eso nos deja muy claro acá en el versículo 3, que dice, porque los que hemos creído, ¿qué pasa? Acá está el presente. Ya entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Ya estamos ahora en el presente, en el reposo del Señor. Es según tiempo. Pasado, ya entramos. Presente, estamos ahora en el reposo. Y futuro, vemos en el versículo 11. Acompañe conmigo y me siga, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Qué reposo? Aquel que es el verdadero, que es el símbolo de todo lo que viene hablando, versículos 1 hasta el 10, nos señala, nos apunta, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es un reposo que los lectores de Hebreo todavía no conocían. Aquel reposo, el reposo del más allá. Es el reposo prometido. Es el reposo que es escrito y más adelante Él va a mostrarnos. Mira, en otras palabras, de la salvación se puede decir que fuimos salvos. ¿Fuimos salvos de qué, pastor? De la incredulidad, por cuanto hemos creído en la sangre salvadora, redentora de Cristo. Estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos ¿cómo, pastor? Del pecado, por cuanto estamos en un camino de santificación, luchando todos los días en contra de nuestro yo. Estamos siendo salvos hoy, cada día. Y seremos salvos. ¿Cómo seremos salvos? Seremos salvos para siempre de la corrupción de la carne, del cuerpo, de este cuerpo mortal. Lo mortal se revestirá de inmortalidad, como dijo Pablo, Romanos 7. Cuando vuelva nuestro Señor en la consumación. Entonces, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Hay una teoría que dice el ya, pero todavía no. Ya fuimos salvados, ya fuimos glorificados, como dice Romanos 7, 28, 7, 28, 29, sí, que dice, Él a los que de antemano conoció a estos también, llamó, predestinó. A los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Está todos los verbos en el pasado. Ya lo hizo. Ya fuimos glorificados, pero todavía no llegó el momento, el tiempo de la glorificación. Ya fuimos salvados, pero todavía no llegó el momento de la consumación, de entrarnos en el reposo.
Por eso que el autor de Hebreos, en versículo 3, dice, nosotros los que creímos, que recibimos el mismo evangelio, pero ellos no recibieron acompañado de fe. Nosotros los que creímos, que recibimos el mismo evangelio, acompañado de fe, ya estamos en el reposo. Ya entramos en el reposo. Ya entramos. Usted que es salvo, que es creyente, que es cristiano, que da evidencias de salvo, ya está en el reposo, hermano. Pero queda una batalla todavía. La batalla en contra de ti mismo. La batalla en contra del pecado. Esta batalla, esa pelea que nosotros todos la tenemos en camino de santificación, porque la santificación es un camino, es un proceso que estamos hasta llegarmos a la perfección. Y la perfección nos da el mismo Señor Jesucristo. Siga luchando. Mira, en el Nuevo Testamento tenemos lo que es perfecto de todas esas figuras. La redención en Cristo Jesús. La obra redentora de Cristo es una nueva dimensión de entrada en el reposo. Mira lo que dice Juan 19:30. ¿Qué dijo Jesús ahí? Está consumado. ¿Qué hizo? Terminó la obra, está terminada la obra. Mira Juan 17:4. Él dijo así, yo he acabado toda la obra que me diste que hiciese. Cristo ha cumplido con su obra. Mira lo que dice Hebreo 1:3. ¿Se acuerda que leímos? Hebreo 1:3 dice así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta posición de rey, pero no parado, sino que sentado. Significa que después de haber terminado toda su perfecta obra, al patrón que Dios ha creado, el Padre, allá en Génesis, Él termina el sexto día, digamos de esa forma, su obra perfecta, que es Cristo. Cristo, terminando su obra perfecta, que es la redención, descansa, siéntase al lado del Padre, a la diestra del Padre. Cristo es nuestra redención y la nueva dimensión de entrada en el reposo. Únicamente a través de Él. Y ve qué figura que Cristo trae. Es decir, todo el Antiguo Testamento viene trayendo la figura de lo real cumplido en Cristo. Cristo habiendo terminado su obra perfecta, entrega al Padre y se sienta a la diestra de Dios. Ese es el descanso del creyente. Ese es el descanso del cristiano. ¿Qué concluimos con eso? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? Primero, hay un modelo a evitar. La incredulidad, la desobediencia, todo ese modelo del pueblo de Israel que el autor nos muestra de Hebreos, diciendo, este no es el modelo a seguir. De la rebelión del pueblo, de pasar por el desierto rezongando, murmurando. Ese es el modelo a evitar. Pero el autor también nos muestra otro modelo. Hay un modelo a seguir, que es el modelo de la obediencia, de la humillación, de la humildad de Cristo, que se sienta a la diestra del Padre, que entra en el reposo del Padre, el reposo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no la de Él. Ese es el modelo que debemos seguir. No haciendo nuestra voluntad, sino que en la voluntad del mismo Señor. Tercer cosa que aprendemos. Nuestro descanso verdadero está en Cristo. Si hemos entrado en el reposo de Jesucristo, aprendamos a descansar en Él hasta que venga el pleno cumplimiento de la consumación. El pleno cumplimiento pleno de ese reposo de Dios. Descansa en el Señor. Descansemos, hermano, no significa que el descanso
es falta de aflicción, de tribulación. Escuche una cosa. Cuarto punto. La satisfacción no es ausencia de aflicción. La entrada en el reposo tiene más que ver con satisfacción, serenidad y bienestar que falta de aflicción, falta de esfuerzo y falta de trabajo. Entonces, cuando se dice entró en el reposo del Señor, no significa que se cortó el trabajo, sino que estamos satisfechos plenamente en Dios. Estamos gozosos en Dios. Mira que la paz no es la falta de problemas. En un concurso, no sé si ya conté esto acá, un concurso de la ONU, de la paz mundial, pusieron en todos los colegios a ver si un niño de primaria, todos los colegios del mundo en primaria, una competencia, a ver si un niño podía diseñar la mejor paisaje que representara la paz en el mundo. Y todos hicieron ahí cosas muy lindas, ¿no? Un pasto verdecito, otros hicieron un cielo azul ahí bien calmo, otros hicieron ahí unas aguas serenas. Y un chico dibujó un pájaro, un nido de pájaro, en medio de las cataratas, en una rama finita, bien finita. Y las cataratas cayendo hacia alrededor, y hay había una piedra y una ramita finita y un nido paradito ahí. Este ganó el concurso. ¿Por qué ganó la competencia? Porque dijo todo en un único dibujo. La verdadera paz no es faltar los problemas a tu alrededor. Es tener serenidad, saber convivir con los problemas con adentro tuyo lleno de serenidad, bienestar y satisfacción. Si tú estás lleno de recursos y lleno de plata, pero andas siempre vacío en tus adentros, buscando algo para completarte, todavía no está en la plenitud, te falta. Cuando uno aprende a estar satisfecho con las cosas que tiene, no significa corte de sueños, estoy hablando de satisfacción, está contento, está feliz. Como dijo Pablo, aprendí a estar feliz y contento en todas las situaciones, tanto de tener abundancia como de tener hambre, de no tener nada. Éxito puede ser enseñado en los cursos, en los libros de cómo quedar rico y un montón de cosas. Pero satisfacción no. Es una cuestión interna. Uno puede estar satisfecho teniendo nada. Y otro puede estar insatisfecho teniendo todo. Entonces, es una cuestión de espíritu, espiritual. Como dijo Pablo. No es falta de problemas. No es ausencia de tribulaciones. No es ausencia de luchas. Y ese dibujito que ganó ONU, que ganó el chico ese en ONU, representa muy bien esto todo. Aunque a tu alrededor esté cayéndolo el mundo. Es así el creyente, va a caer el mundo, hermano. Dice que el cielo va a arrollar como un pergamino. Las estructuras del cielo caerán. Y los cristianos vamos a estar saltando los montes como becerros cebados, dice la palabra. Allá en Malaquías 4. Para el impío será un desastre, pero para el justo brillará el sol de justicia. Estaremos contentos en medio de una tormenta terrible. Porque nuestros ojos van a estar fijados en Cristo. Ahí está nuestro Señor. Está cayendo el mundo.
Esta es la verdadera paz. Es así que el cristiano enfrenta los problemas de la vida. No es que falta al cristiano, si usted se convierte al Señor, todos tus problemas están resueltos. No vaya con una doctrina que te da un descanso, un reposo fácil. No. En el mundo tendréis aflicciones. Es doctrina de mi Señor Jesucristo. Pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Y si Él está en mí, yo también venceré. Usted también va a vencer. Si Él está en ti, no hay manera de perder. Ya está vencido. Ahora, estemos en Él. Rechace esa doctrina de descanso fácil. Ahora ven el texto que yo les dije que iba a decir, que iba a leer. 2 Corintios 4:8. Mira cómo Pablo describe la vida del creyente. Dice así: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas no derribados. En apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Qué cosa tremenda. Esa es la vida del creyente. Imagina la vida de los apóstoles. Ahora me convertí al Señor, no voy a tener ningún problema. Por el contrario, muchos problemas llegan. Pero tenemos que decir siempre: estamos atribulados, están en tribulación, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. Levanta, comienza de nuevo. El Señor es contigo. Sos varón valoroso, varona valorosa, varoa. Mujer valorosa, mujer de Dios, hombre de Dios. No es fácil. Vamos a enfrentar luchas, tribulaciones, peleas. Estamos luchando a camino de la perfección. Él es quien nos perfecciona. Preocúpete únicamente de serle fiel, obediente, de que los frutos del Espíritu estén reflejando las obras alrededor de ti, que son de Dios mismo, reflejando el carácter de Cristo. Preocúpete en ser obediente a Él. No te preocupes si rebalaste, vas a rebalar. Vas a rebalar. Acá está diciendo: derribados, pero no destruidos. Va a rebalar muchas veces, hermano. No te preocupes, hay un otro hermano al lado tuyo para darte la mano y hacerte levantar. Para eso el Señor edificó su iglesia. Y usted, cuando ve a un hermano ahí caído, levántalo. Derribado, levántalo. Porque no puede estar destruido. Pero no es falta de problemas. El reposo del Señor, que ya estamos en Él, y que lo vamos a recibir en su plenitud en el futuro, no es falta de problema. Ahora sí, cuando llegarmos en el futuro, ahí ya se terminan todos los problemas. Ahí nunca más vamos a ver problemas. Cuando entremos en el reposo definitivo, eterno de Dios, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. No pasaremos más por esto. Esas tribulaciones quedaron acá. Aleluya. Hay algunos versículos para finalizar. Nuestras obras son reflejo visible del fruto del Espíritu. Hebreos 13:21. Quiero leer este versículo, que es muy bueno. Efesios 2:10 ya leímos. Romanos 4, del 4 al 5. Hebreos 13:21 dice así: os haga, voy a leer desde el 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda
obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué cosa? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escuche de vuelta ese texto. Mira. Os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién te hace apto para la buena obra? Es Él. ¿Y qué más? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, las buenas obras que usted va a hacer, es Él que hace a través de Jesucristo en ti. Si tú estás en Cristo, estas obras están garantizadas que van a ser hechas. Dios hace a través de Cristo en nosotros. Ya la hizo, sigue haciendo y la va a cumplir, la va a terminar, la va a hacer. Amén. El último versículo que yo quiero leer es Romanos 4 y 5. Que dice así: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De qué obra está hablando esa? Está hablando que quien piensa que la obra le va a dar salvación, no le va a dar. Porque si es por obras, Romanos 11:6, ya no es por gracia. Del contrario, la gracia ya no es gracia. Si es por gracia, ya no es por obra. Del contrario, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Terminando y cerrando acá la plática. Está diciendo, mira, cuando nosotros creemos en Cristo y creemos que esa salvación es gratuita, ahí sí somos salvados por fe y la justicia de Dios se ha cumplido en nosotros. Porque aquel que hace obras pensando en recibir, claro, el sueldo le es como una deuda, es decir, siempre va a pensar que es meritoso, que Dios le debe, que él necesita cobrar lo que hizo para Dios. Ese ejemplo de Pablo es bastante interesante para que nosotros podamos entender que todas las obras que nosotros hacemos no es para cobrar un sueldo, es porque ya recibimos el sueldo. Entonces somos deudores. Siempre me gusta decir cuando bendigo a alguien y alguien me dice que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te pague. Yo digo, no, Él no tiene que pagarme por esto. Soy yo que estoy intentando ver si pago, si llego al monto que le debo. Y todavía falta. No voy nunca a alcanzar pagarle. Soy deudor, como dijo Pablo, soy deudor. Soy deudor. ¿No es cierto? Nunca debemos hacer nada para Dios como quien va a recibir un sueldo. Nunca. Si no, no es contada la fe como justicia. Amén. Que aprendamos a vivir en Cristo. La verdadera fe. La verdadera salvación. Para que podamos alcanzar el verdadero reposo. No mío, el de Él. El reposo de Él. Para la gloria de su nombre. Apocalipsis 14:13, una vez más lo leo, dice, bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, por hablar a nuestro corazón.
Oh Dios, fortalece tu iglesia, Señor. Perdone nuestros pecados. Ayuda con que tu pueblo, Señor, entienda que aunque esté padeciendo dificultades, padeciendo luchas, atravesando problemas, Señor, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, estamos, Señor, estamos en lucha, pero no estamos vencidos. Estamos quizás derribados, pero no destruidos, Señor. Oh Dios, tú eres el Dios que nos garantizó la victoria. Y todo aquel que tiene garantizada la victoria jamás la perderá, Señor Dios. Y todo aquel que tiene esta victoria que no se pierde, da evidencias de ella a través de sus obras. Y estas obras son producidas por el Espíritu Santo mismo que está en nosotros, a causa de ti mismo, Jesucristo, que está habitando en nuestros corazones. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.